Aníbal. A ver, solo con escuchar ese nombre, ¿qué se nos viene a la mente? Elefantes cruzando los Alpes. Claro, un genio militar que estuvo a nada, de poner de rodillas a la república más poderosa de su tiempo. Es toda una leyenda. Y ojo, no estamos hablando de un mito, ¿eh? Por milenios, los más grandes comandantes, desde Napoleón Bonaparte hasta George Patton, han estudiado sus batallas hasta el cansancio. Para ellos, Aníbal no era solo un gran general, era el modelo a seguir, el estratega por excelencia. El historiador militar Theodore Irell Dodge fue más allá y lo llamó, así de simple, el padre de la estrategia. Pero aquí está la gran paradoja de Aníbal. En este análisis vamos a meternos de lleno en su mayor victoria y a la vez en su fracaso definitivo. Cómo el llamado padre de la estrategia pudo ganar la batalla perfecta, pero terminó perdiendo la guerra. Bien, para entender a Aníbal tenemos que entender la Segunda Guerra Púnica. Él no solo quería pelear, no, tenía un plan, uno muy audaz y muy específico. Su objetivo estratégico, y esto es clave, no era marchar sobre Roma y reducirla a cenizas. Eso era casi imposible. Su verdadera meta era desmantelar el poder romano desde adentro. ¿Cómo? Llevando la guerra a su propio territorio, a Italia, para demostrar que Cartago era superior y convencer a los aliados de Roma de que cambiaran de bando. Quería aislar a la República hasta dejarla sola y vulnerable. Y para lograrlo, contaba con una herramienta muy especial, su ejército. No era un grupo de mercenarios cualquiera, era el sistema militar Varsis, una máquina de guerra forjada por su padre, Amílcar, y que él mismo perfeccionó. Pensemos en un ejército profesional, multicultural, que llevaba 20 años luchando codo a codo. Su lealtad no era para el Senado de Cartago, para nada. Era para su general, para Aníbal. Así que, en el fondo, lo que tenemos aquí es un choque de filosofías militares, el genio individual de Aníbal contra el sistema implacable de Roma. El contraste entre ambos ejércitos era brutal. Por un lado, tenías a Aníbal, con una fuerza de íberos, galos, africanos, con una caballería númida que era sencillamente la mejor del mundo. Todos leales a él. Por el otro lado, Roma. Un ejército de ciudadanos, soldados y aliados disciplinados, leales a la República. La fortaleza de Roma, una infantería pesada que parecía no tener fin. La de Aníbal, su flexibilidad y su increíble caballería. Pensemos en la legión romana como una aplanadora, una máquina de guerra diseñada para una sola cosa, avanzar y aplastar lo que tuviera enfrente. Su organización le daba algo de flexibilidad, sí, pero su estrategia se basaba en la fuerza bruta, en chocar de frente. Y esta era su mayor fortaleza. Pero Aníbal sabía que también era su gran debilidad. Eran predecibles. Y es justo esa previsibilidad romana la que va a ser la clave para la obra maestra de Aníbal. Estamos en el año 216 a.C., cerca de un lugar llamado Canas. Roma ya estaba harta de los juegos de Aníbal y decidió reunir el ejército más grande de su historia, con un solo objetivo: borrarlo del mapa de una vez por todas. Imaginen la escena. Los romanos y sus aliados juntaron cerca de 86,000 hombres. Una fuerza descomunal diseñada para arrollar cualquier cosa. ¿Y Aníbal? Él apenas tenía 50,000. Estaba en una desventaja numérica abrumadora, sobre todo en infantería. Cualquier otro general se habría retirado. Pero claro, Aníbal no era cualquier general. En lugar de una formación defensiva, Aníbal hizo algo que nadie esperaba. Desplegó a su infantería en una especie de media luna que se abombaba hacia los romanos. Y en el centro de esa media luna, en la posición más expuesta, puso a sus tropas más débiles, los galos y los íberos. Era una invitación a atacar. Una trampa perfecta. Y la trampa funcionó a la perfección. A ver, paso a paso. Primero, el cebo. El centro débil de Aníbal empezó a retroceder, pero sin romperse, atrayendo a las legiones romanas cada vez más adentro. Segundo, los flancos. Mientras la infantería romana se obsesionaba con el centro, la caballería de Aníbal destrozó a la caballería romana y atacó por la espalda. Y finalmente, la envoltura. La infantería africana, los veteranos, que estaban en los extremos, giraron y cerraron la trampa como una pinza. El ejército romano estaba completamente rodeado. El historiador Polibio lo describió así: las legiones, apretujadas sin espacio ni para luchar,
fueron masacradas. Se calcula que murieron entre 50.000 y 70.000 romanos ese día. Una de las peores derrotas en la historia de Roma, y sin duda una de las victorias tácticas más brillantes jamás vistas. Aníbal había hecho lo imposible. Había aniquilado a un ejército consular romano entero. Pero, y este es un gran pero, aquí es donde la historia da un giro increíble. Esa genialidad táctica no se convirtió en una victoria estratégica. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Con el ejército romano hecho pedazos, ¿por qué no avanzó directamente sobre la ciudad y le puso fin a la guerra? Cuentan que su propio comandante de caballería, Maharbal, le dijo esa famosa frase, frustradísimo. Pero la realidad, como casi siempre, era mucho, mucho más complicada. A ver, marchar sobre Roma era una pesadilla logística. Aníbal no tenía máquinas de asedio para tomar una ciudad tan fortificada. Su ejército, aunque victorioso, estaba agotado. No tenía líneas de suministro, y el apoyo desde Cartago era mínimo. Y lo más importante, su estrategia nunca fue destruir Roma, sino romper sus alianzas. Y a pesar de Canas, el núcleo duro de los aliados de Roma se mantuvo leal. Y aquí vemos la verdadera fortaleza de Roma. ¿Se rindieron? Para nada. Al contrario, su determinación se hizo de acero. Se negaron a negociar y volvieron a la llamada estrategia fabiana, que básicamente era: nunca, pero nunca, enfrentes a Aníbal en campo abierto. En su lugar, usaron sus recursos infinitos para desgastarlo poco a poco. Aníbal quedó atrapado en Italia, ganando batallas, sí, pero sin poder dar el golpe final. Entonces, ¿cuál es el balance final de Aníbal? ¿Cómo juzgamos a un general que parecía invencible en la batalla, pero que al final no pudo ganar la guerra? Si lo ponemos en una balanza, es clarísimo. Tácticamente, Aníbal estaba en otro nivel, innovador, flexible, mientras que Roma era predecible. Pero estratégicamente, el plan de Aníbal dependía de algo que él no podía controlar: la lealtad de los aliados de Roma. La estrategia romana, en cambio, se basaba en sus propias fortalezas, recursos casi infinitos y una voluntad de hierro. El genio ganó batallas legendarias, pero fue el sistema el que ganó la guerra. Y en la historia militar, Aníbal no es el único caso. Pertenece a un club muy exclusivo de generales, como Robert E. Lee en la Guerra Civil de Estados Unidos o Erwin Rommel en la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron maestros de la táctica, lograron victorias increíbles contra todo pronóstico, pero al final fueron vencidos no por un general mejor, sino por la aplastante maquinaria industrial y los recursos de sus enemigos. Y esto nos deja con la gran pregunta. La historia de Aníbal es el choque clásico entre el individuo brillante y el sistema resiliente, y nos demuestra algo fundamental: que aunque la genialidad en el campo de batalla puede crear leyendas inmortales, al final del día, la estrategia a largo plazo, los recursos y una voluntad política inquebrantable son las fuerzas que a menudo deciden el curso de la historia.